seguimos media hora más con el autobús, ya estamos en Sudán. Estamos a 60 kilómetros al sur del trópico de Cáncer. Ya lo hemos atravesado viniendo. Bueno, esto hace que se produzca una pregunta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué Ramsés deja las grandes capitales como Tebas, como Tanis en el delta, y se viene aquí en la zona fronteriza con África para hacer dos templos que son los mejores que todos los templos que hemos visto hasta ahora? Y además, ¿qué tienen de bonito estos templos que no los tienen los otros templos que hemos visto hasta ahora? Primero, respondemos a la curiosidad, el por qué Ramsés elige este sitio. Os habéis fijado en las montañas de la zona, ¿no? Las montañas de la zona naturalmente tienen formas piramidales. El origen del universo, visto por los antiguos egipcios, que el universo era un gran océano de agua, en medio del océano surge una colina en forma piramidal de adobe. De la mezcla del agua con el adobe del fango se creó el Dios creador del mundo. Entonces, el punto de la creación del mundo es una pirámide. Él, al encontrar tantas pirámides aquí, se piensa que esto es el ombligo del mundo. De aquí se creó el mundo, o esto es el centro, el núcleo de la creación del mundo. Esa es una razón. Razón número 2. Dijimos que este faraón tuvo más de 60 mujeres. La favorita, entre las 60, era Nefertari, era de este pueblo. Por eso quiso hacerle un templo para que sea la diosa del templo, para que sea consagrada dentro de su propio pueblo. Tercera razón, cuando los conquistadores de África Negra vienen a atacar Egipto, vienen vía fluvial, vía río. Pues justo entrando en la frontera y ven esta maravillosa fachada, se lo van a pensar 100.000 veces antes de avanzar hacia el norte. Por eso queda como advertencia para los invasores que vienen del sur. Estas son las razones que hicieron de Ramsés elegir el lugar donde estamos. Ahora, este templo es el templo grande, tenemos otro al lado, la otra montaña que está al lado es el templo pequeño. Son dos templos hechos, normalmente los templos que hemos visto hasta ahora son templos para adorar dioses en Trinidad, Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo. Pero este templo, donde fueron consagrados 4 divinidades, no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro. Los dioses, 3 de ellos son dioses solares, es decir, su nombre va relacionado con Ra. Fijaros en los nombres. Amón-Ra, dios de Tebas. Segundo, Ra-Emses, Ramsés mismo divinizado como dios solar. Ra-Emses, que es Ramsés. Ra-Horakhti, forma humana, con cabeza de halcón, tocado con disco solar. Esos son los 3 dioses solares venerados aquí. El cuarto dios es el dios de la oscuridad y del mundo oculto. El dios Ptah, dios de Memphis. Bueno, 4 dioses, 4 estatuas en el santuario para estas 4 divinidades. En este templo ocurre un milagro anualmente 2 veces. En fecha clave, fecha concreta, todos los años, pasa el sol, nace por aquí el sol, pasa por la puerta, atraviesa toda la primera sala, segunda sala, llega hasta el santuario en el fondo, donde hay las 4 estatuas juntas, una al lado de la otra, la distancia entre una y la otra es la misma, y el sol enfoca los 3 dioses solares. El cuarto dios, al ser el dios de la oscuridad y del mundo oculto, se mantiene en sombra. Entonces, estamos frente a un arquitecto, uno de los genios de la arquitectura, para poder hacer coincidir que el sol entra durante 2 días en concreto. Además, no son días cualquiera, sino la primera fecha, el 22 de febrero, es la fecha de coronación de Ramsés II y la fecha de cumpleaños del faraón, el 22 de octubre. Esos son los únicos 2 días con que el sol entra y atraviesa todo el eje central del templo y llegar hasta a iluminar en el santuario las 3 estatuas de los dioses solares. Bueno, el templo, cuando Egipto piensa hacer la alta presa en Asuán, pues estaba calculado que detrás de la presa se va a formar un gigantesco lago, lo cual es el lago Nasser. El lago Nasser tiene desde la alta presa en Asuán hasta dentro de Sudán 500 kilómetros de largo, anchura media 10 kilómetros, ha subido como 47 metros por encima del nivel donde estaba. Es decir, este templo y el otro, y otros 12 templos, la total 13 templos estaban en esta zona, a partir de aquí hasta Asuán, estaban pegados a la orilla del Nilo, han tenido que moverlos de su sitio, porque si llegan a dejarlos, ahora estarían sumergidos en las aguas del lago Nasser. Este templo tuvieron que moverlo 200 metros atrás. Mira, ¿dónde está el agua? Ahí estaba, el principio del agua.
volvieron 200 metros atrás y lo subieron 40 metros arriba. Porque el templo, si llega a estar en su sitio ahora, estaría cubierto con agua. Surgieron muchas ideas a la hora de moverlo, rescatarlo. ¿Cómo vamos a mover una montaña? Porque este templo es único en su estilo arquitectónico. Todos los templos que hemos visto hasta ahora son templos construidos, bloques sobrepuestos. Pero aquí tenemos toda esta montaña, una sola pieza. Su fachada, una gigantesca sala dentro, cuando pasemos por la primera puerta, le sigue otra sala cuadrada y el santuario en el fondo. Todo esto está esculpido en la propia montaña. No hay nada que esté construido, o sea, o esculpido o hecho, luego colocado dentro, sino todo de la propia montaña. Por eso, ¿cómo podemos mover la montaña desde su sitio? Surgió una idea de hacer un dique, una especie de presa, para impedir que el agua entrara hacia el templo. Pero si llegan a hacer un muro con la altura de este templo enfrente, el sol ya no entra. Perdemos una manifestación milagrosa que ocurre todos los años. Va a perder mucho de su encanto. Por eso surgió la idea de cortar la montaña. ¿Y cómo cortamos la montaña? Han tenido que cortar, descuartizar la montaña, dejarlo en 12.000 piezas. Sierras eléctricas en las partes donde no hay esculturas ni relieves, sierras manuales en las partes sensibles. 12.000 piezas numeradas, catalogadas, registradas, un puzzle impresionante en el suelo. Luego hay que reconstruirlo. Fijaros, el espesor del dedo grande del pie, que estamos viendo ahí, son 27 centímetros. Pues hay que juntar cada pieza con la que la sigue a la izquierda y la que la sigue a la derecha. O sea, hacer encajar cada cosa en su sitio. Además, antes era una sola pieza, ahora ya tenemos 12.000 piezas. ¿Qué es lo que va a sujetar estas piezas juntas, una con la otra? Tuvieron que hacer un montaje de hormigón. Si esta fachada que estamos viendo, detrás de esta fachada hay otra fachada de hormigón. Y se sostiene esta fachada de piedra encima del hormigón. Cuando entremos por la puerta, nos encontraremos en una sala gigantesca sostenida por 8 pilares cuadrados. Pues alrededor de los muros del techo de la sala, el techo y los muros laterales, han hecho muros de hormigón y techo de hormigón. Es decir, han hecho una especie de funda de cajón, y el templo como si fuera el cajón que se mete dentro de su funda. Si los muros están apoyados sobre muros de hormigón, el techo está colgado en otro techo de hormigón. Pero así el templo acaba teniendo una forma de escalera, una fachada, luego el techo de la primera sala, baja un poco el techo de la segunda sala, el techo del santuario. Para volver a darle la misma forma de montaña que tuvo originalmente en su sitio, tuvieron que hacer desde la parte más alta de la fachada una bóveda. Se apoya sobre la fachada y se va y se cae hacia el suelo, para crear una especie de cámara de aire entre lo que es la cúpula y el cuerpo del templo. Y encima de esta cúpula que han hecho, han colocado la costra original de la montaña original, conservando todas las curvas que tenía la montaña. Todo lo que estamos viendo por aquí está apoyado sobre una gigantesca cúpula de hormigón. Para que os hagáis una idea, el espesor de la pared de hormigón que hace de esta bóveda, en el suelo 14 metros de espesor. El hormigón, a medida que vamos subiendo hacia arriba, se estrecha. La parte más delgada, que está encima de la fachada, son 4 metros de espesor de hormigón. Así ocurrió el milagro. Pero claro, cuando mueves el templo de su sitio, esto padece de un peligro. El sol que entra ya todos los años, en 2 fechas en concreto, puede variar la cosa. Pero han tenido que estudiar el tema perfectamente antes de mover. Por eso a la hora de reconstruirlo, lo colocaron conservando el mismo eje hacia el sol, para que vuelva a entrar el sol todos los años durante los días que tenía. Entraba el 21 y el 21 se retrasó un día por la subida 40 metros hacia arriba. Tenía por narices que ser un día después